Bueno, Jorge es presidente y director de Empresas Navieras y Agencias Marítimas del Grupo Interocean Shipping. Es presidente de la Cámara Naviera Argentina, de la Unión Argentina de Entidades de Servicios y del Timón Club. Es consejero titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es miembro del Foro de Convergencia Empresarial. Participó en la función pública como asesor del ministro de Relaciones Exteriores y Culto y ejerció el cargo de subsecretario de Transporte Marítimo y Fluvial. Se desempeñó como profesor universitario de grado y posgrado en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la Universidad de la Marina Mercante, en la Fundación de Altos Estudios Comerciales y como consultor de organismos internacionales. Ustedes saben que el currículum de Jorge es muchísimo más largo, pero en función de tu pedido lo dejamos acá. La charla que nos ocupa hoy y que nos va a hacer su presentación es la nueva ley de la Marina Mercante y la visión desde el punto de vista del empresario privado argentino. Jorge, el auditorio es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, especialmente al Centro Naval, por la invitación a esta disertación, al Timón Club, y a la presencia de todos ustedes, también muy especialmente al sector gremial que acá está. Y entonces se produce un pánico mundial. Paul Volcker lo llevó de americano de New Jersey al 21%. Bueno, es fácil de entender las consecuencias de eso. Logró controlar la inflación, por supuesto. La llevó a 3,22 promedio en 1983, o sea, 3 años y pico, casi 4 años de haber entrado en la Reserva Federal. Pero eso tuvo un altísimo costo de recesión y desocupación en Estados Unidos y frenó al mismo tiempo el desarrollo de las economías mundiales, especialmente las economías emergentes. En nuestro sector no reaccionamos a este cambio, que se produjo a nivel planetario en la década del 80, ni percibimos con claridad su enorme consecuencia. Si de alguna manera se visualizó el problema, demostramos incapacidad para resolverlo. Como destacamos al comienzo, esta fue la tercera etapa de cómo encaramos la crisis. Se recuerda que en la década del 80, acá, la presidencia de Alfonsín, empezaron algunos tibios intentos de privatizaciones que no se llevaron a cabo. La época de Niels Berg, que estaba en el Ministerio de Planificación, y el que era ministro de Obras Públicas, luego de Trucco, Terraña, gracias. Terraña. Bueno, de esta forma entramos en la década del 90. En la década del 90 aparece la caída del muro de Berlín, una economía mundial proclive a responder a los enunciados que el economista Williamson definió en el año 89 como el consenso de Washington. Que en realidad el consenso de Washington, dicho en otras palabras, era una serie de medidas consistentes en un paquete de reformas estándar que recomendaban algunos organismos para los países para el saneamiento de sus economías, especialmente para los países en desarrollo. Tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Reserva Federal. Veamos las consecuencias en nuestro sector de todo esto. Se deroga la Ley de Reserva de Carga, se anula el Fondo Nacional de la Marina Mercante, se privatizan empresas y flotas estatales, desaparecen las conferencias de fletes, donde ELMA tenía un papel muy importante, y se denuncian los varios acuerdos bilaterales de transporte marítimo que había firmado la Argentina, subsistiendo parcialmente los firmados con Brasil, que no abarcan todas las cargas, y el que increíblemente aún subsiste, que es el acuerdo bilateral con Cuba, pero que prácticamente no tiene ninguna importancia. En este escenario, con todas estas medidas de desregulación y privatizaciones, surge el decreto 1772, del 3 de septiembre del 91, que establece un régimen de emergencia por 2 años para permitir el cese transitorio del Registro Nacional de Buques
en la bandera argentina, pero esos 2 años se extendieron por 13 años por sucesivas prórrogas. El 20 de agosto del 92 se promulgó el decreto 1493, que no solamente permitía arrendar a casco desnudo buques extranjeros, como ahora con el decreto 1010, para intervenir en el cabotaje nacional, sino que también puede intervenir buques fletados a tiempo. Eso constituyó una gran sorpresa, porque eso significaba un ataque directo a la ley de cabotaje. O sea, que podían intervenir, ahora me escucha mejor, podían intervenir buques extranjeros con tripulaciones extranjeras dentro del cabotaje. El armamento nacional reaccionó rápidamente, se interpuso un recurso que un constitucionalista muy importante, el doctor Miguel Ángel Mejián, lo llevó adelante, y se consiguió el 7 de diciembre de ese mismo año, el 92, pocos meses después de haberse dictado el decreto, que se restringiera este fletamiento a tiempo solo al ámbito de la pesca. De manera tal que durante la vigencia de ese decreto prácticamente no tuvo ninguna consecuencia. Dentro de esta serie de medidas desreguladoras, en el año 97 se promulgó el decreto 343, que prorrogó el anterior, porque el anterior había sido por 4 años, y que es el antecedente directo del decreto 1010. En el intertanto, las sucesivas administraciones no dieron cumplimiento al mandato de establecer un régimen legal definitivo, porque el decreto 1772 y el decreto 343, todos esos decretos decían hasta tanto se sancione por el Congreso Nacional una ley que regule la actividad. Y lamentablemente el Poder Ejecutivo no elevó ninguna ley en tal sentido. Hubo un proyecto en la época de Cavallo, ministro de Economía y Obras Públicas, pero que no tuvo verdaderamente ningún impulso en el Congreso. Hubo algunos proyectos presentados individualmente por legisladores y por parte de algunas entidades sindicales, pero ninguno de ellos progresó. Durante la crisis económica del año 2002, se produjeron importantes negociaciones, y este es un hito importante de recordar también, entre el sector sindical y los armadores, ¿dónde? En la sede de la Secretaría General Naval. La Secretaría General Naval convocó al sector empresario, al sector sindical, para tratar de salir de esta impasse dentro de la crisis del 2002. Tratando de salir del régimen provisorio 1772 y de las prórrogas. Esta vez, y hay que asumir las culpas, la falta de visión de algunos empresarios motivó no llegar a un acuerdo. Se había avanzado en un borrador que transformaba los decretos 1772 y 343 en un régimen tipo segundo registro, con convenios internacionales para la tripulación, pero negociados con los sindicatos argentinos, y con un régimen de seguridad social que ya se venía aplicando al personal embarcado dentro del régimen 1772 por el decreto 1256 del año 98, que fue negociado con el Gobierno Nacional por parte de las entidades sindicales y las entidades empresarias ante la necesidad de dar cobertura social al personal embarcado. Bueno, este borrador lamentablemente no pudo llevarse adelante porque hubiera sido una ley de avanzada y se transformó en una nueva frustración. Finalmente, durante el mandato del presidente Kirchner, en el año 2004, se promulgó el decreto 1010, que también se pensó por un plazo de vigencia de 2 años, y aún lo tenemos en la actualidad rigiendo, porque hasta tanto que se reglamente la ley 27.419, este decreto está vigente. Y hemos llegado entonces a esta ansiada ley
y ahora entremos a analizarla. La ley se aprobó en senadores el 29 de noviembre del año pasado, luego de un trámite bastante complejo. Se había aprobado en el 2016 en diputados. Se pensaba inclusive que antes del 2017 senadores, se había aprobado en senadores en el 2016, iba a pasar a diputados y aprobarse tal cual estaba. Había algunas modificaciones, porque esto tuvo su origen en un proyecto del senador Solanas. Intervino la administración, intervino el Poder Ejecutivo para algunas reformas y pasó de senadores a diputados. En diputados volvió a reformarse, con lo cual regresó a senadores y finalmente se aprobó. Se promulgó, de hecho, el 21 de diciembre, o sea, no lo promulgó el Poder Ejecutivo, sino se promulgó porque por el paso del plazo que no intervino el Ejecutivo para vetarla. Irónicamente, se publicó el día 28 de diciembre, es una circunstancia muy particular. Bueno, han pasado al día de hoy 154 días corridos y 102 días hábiles desde su promulgación. Estas dos fechas tienen su importancia por el hecho que en el texto se dan plazos para que el Poder Ejecutivo, en primer término, reglamente la ley. Por el artículo 41 le da 60 días corridos. O sea, ya han pasado 154 y no tenemos reglamentario, el decreto reglamentario. Y 90 días hábiles para la preparación de los proyectos de compatibilización y armonización de normas en la hidrovía. Y eso tampoco está cumplido. Pero bueno, como hay circulando un borrador del proyecto de reglamentación, que a lo mejor algunos de ustedes lo tienen, lo voy a utilizar en mi análisis a pesar de que puede sufrir variantes, porque no sabemos exactamente si el Poder Ejecutivo ese borrador que fue enviado en algún momento por la administración de la subsecretaría anterior, tiene vigencia o no. Pero lamentablemente es el único recurso al cual puedo acudir. Bueno, a mi entender, esta ley cumple conjuntamente con sucesivos antecedentes que hemos acá relatado, la última de las etapas que había enunciado Diamond sobre las crisis, el fracaso de las tentativas de resolverla. Yo pienso que, lamentablemente, esta ley no cumple con todas las expectativas que tenía el sector en cuanto a los enunciados de su artículo primero, que después lo puedo leer. Es la primera ley desde el año 1973 sobre la marina mercante. En el año 73, en mayo del 73, se promulgó la ley 20.477, una ley que, conjuntamente con su decreto reglamentario, nunca tuvo una aplicación práctica y quedó en el olvido. La ley 27.419 viene a dar sustento jurídico a los decretos provisorios. Ese es el único, digamos, no el único, pero la mayor ventaja, el aspecto positivo que tiene la ley. O sea, hemos dejado de lado todo un andamiaje provisorio y tenemos una ley que da sustento jurídico a la actividad. El problema es que le da un sustento jurídico insuficiente. Entonces, al ser insuficiente, y nosotros sabemos lo difícil que es sacar una ley, acá acaba de entrar un profesional que sabe esas cosas por estar participando activamente en el Congreso Nacional en las comisiones, de manera tal que nos ha costado tantos años, desde el año 73 hasta ahora, para tener una ley de marina mercante y que es imperfecta. Entonces, ese es el aspecto negativo de la ley. Como estaba comentando,
no trae grandes novedades, no trae soluciones para el desarrollo de nuestras flotas, en abierta contradicción con los enunciados de su artículo primero. El artículo primero de la ley, si ustedes lo recuerdan, dice: el presente régimen tiene por objeto fomentar la integración nacional en las áreas de influencia de los ríos Paraguay y Paraná, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná, así como del río Uruguay y los espacios marítimos. B. El desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional, mediante el mejoramiento de su competitividad y el aumento de la demanda de fletes más económicos. C. La consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante argentina en los fletes generados: 1. Por el cabotaje nacional; 2. Por los tráficos bilaterales y multilaterales comprendidos en acuerdos suscriptos por la República Argentina; y 3. Por los tráficos internacionales, en particular el aumento de su participación en el tráfico de la hidrovía Paraguay-Paraná y el río Uruguay. D. La generación y el incremento de fuentes de trabajo estables, favoreciendo y asegurando el empleo de tripulaciones argentinas y promoviendo actividades conexas como el permanente y continuo aumento del nivel de formación y capacitación profesional. E. Fomentar la incorporación de buques y artefactos navales construidos en el país a la Marina Mercante de bandera argentina. Bueno, los resultados del presente régimen serán evaluados por la autoridad de aplicación semestralmente, a los efectos de verificar la efectividad de las medidas implementadas, debiendo publicarse especialmente las nuevas incorporaciones y la evolución de la flota de bandera argentina o con tratamiento de tal. Como ustedes ven, las aspiraciones son fantásticas y ojalá esta ley las pudiera cumplir, pero a mi modesto entender está muy lejos de poder producirse lo que acá está dado como objeto de la ley. En parte, esta ley es un decreto 1010 más flexible, ya que permite el arrendamiento sin límite de capacidad de charteo en algunos casos particulares, especialmente en buques de gran tonelaje, en el tema de los supply para la explotación offshore, si tienen posicionamiento dinámico, etcétera, etcétera. O sea que empresas sin tener buques argentinos bajo bandera argentina podrían intervenir en tráficos. O sea, amplía la capacidad, pero no, lo que no amplía es el mercado. No amplía la forma de captar mercados para los fletes de bandera nacional. Además, incurre en temas como la responsabilidad de los prácticos, que a mi entender parece haber sido ingresado por la ventana del Congreso Nacional, porque nunca había figurado en las discusiones sobre la promoción de nuestras flotas. Es un agregado muy especial. Algunos saben que esto se negoció para integrarse a una ley de marina mercante, cuando en realidad no tiene nada que ver la responsabilidad de los prácticos, podría haber salido por otra ley perfectamente. Yo no de ninguna forma me opongo a este tipo de legislación, pero me parece que no era parte de la discusión de la marina mercante. Lo que sí hay una nueva innovación sobre el tema de la hipoteca naval, que es algo que fue pedido tanto por la industria naval como por el armamento, y que da un nuevo rango de prioridades sobre la hipoteca naval. Pero la hipoteca naval sobre la construcción de buques, no la hipoteca naval sobre buques que se compra, por ejemplo, de exterior o de segunda mano. Esta es una modificación que desde hace años se puso en la mesa de discusiones, era lógico que estuviera integrada. Ahora, en el actual contexto no percibo que sea de gran impacto sobre la construcción nacional por las dificultades crediticias que ustedes han percibido, especialmente por las turbulencias que en estos días suceden. En cambio, la ley
contrariamente, a pesar de esta declamación con respecto a la construcción nacional, da grandes facilidades para la incorporación de buques nuevos y usados sin el pago de aranceles. Lo único en este tema, esto va a ser, si los armadores incorporan buques, y creo que algunos se van a incorporar por una renovación normal de la flota, va a ser con fondos propios, porque va a ser muy difícil la obtención de créditos para incorporar buques en un momento financiero mundial y nacional como el actual. Sé de un buque que estaba por incorporarse a la bandera argentina y que los bancos extranjeros dijeron no, para una hipoteca en la República Argentina no hay crédito. En el proyecto de reglamentación que ha circulado, se observa un tema bastante inusual en la reglamentación de una ley. Muchos de los artículos salen sin reglamentación. Y justamente los artículos que no se reglamentan, algunos porque verdaderamente no tenía quizás sentido hacerlo, pero son aquellos que otorgaban ciertos beneficios tributarios a la marina mercante, lo cual los convierte en ineficaces, ¿correcto? Es como si no hubieran existido. También se desvirtúa la intencionalidad del artículo 25. El artículo 25 de la ley otorga prioridad a las cargas originadas en el Estado Nacional. Las cargas originadas en el Estado Nacional hoy día no son tan importantes como eran en la época de los 80. ¿Por qué? Porque justamente las empresas nacionales han sido privatizadas. Entonces las cargas solamente podrían caer en este rango, por ejemplo, las compras que se hacen de hidrocarburos por parte del Estado. Pero, increíblemente, el decreto reglamentario limita esa preferencia, para llamarlo de alguna forma, a que los buques nacionales puedan ofrecer términos iguales o más favorables que otras banderas. Yo creo que ya hemos llegado al extremo del ridículo con una redacción de ese tipo en un reglamento. Un punto importante también es la contradicción entre el artículo 39. El artículo 39 de la ley ratifica la plena y total vigencia de la Ley de Cabotaje Nacional. Pero donde colisiona totalmente con el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia 27 del 10 de enero de este año. No sé si ustedes recuerdan el famoso megadecreto. Ese megadecreto que no ha sido derogado porque las cámaras no lo han objetado todavía, pero el Poder Ejecutivo lo ha dividido en tres. Uno de las partes ya ingresó en el Congreso y ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. ¿No es cierto? Las tres leyes tienen media sanción. Gracias. El decreto sigue vigente y ahora falta senadores. Acá el doctor Gendra Gijena está muy al tanto de eso y le agradezco mucho la aclaración. Pero el decreto está vigente. Y este decreto modifica el artículo 6 de la Ley de Cabotaje, otorgando facultades a la autoridad de aplicación para reglamentar este mecanismo. Entonces, cuando uno lee la parte pertinente del decreto y de la ley que ahora se va a aprobar, llama la atención. A primera vista no parece algo demasiado preocupante. ¿Por qué? Más parece innecesario, porque en anteriores oportunidades, en varias administraciones, la autoridad de aplicación reglamentó los procedimientos para el otorgamiento de estas excepciones a la ley de cabotaje, para que la bandera extranjera pudiera
realizar transportes en el cabotaje nacional ante la inexistencia de bodega argentina. Hace 30 años las excepciones esas no existían, fueron sucediendo a medida que declinó la flota nacional. Pero la preocupación surge al leer los considerandos del decreto, que, como dije antes, entra en total contradicción con la Ley 27419, que contundentemente ratifica la Ley de cabotaje. En el artículo 4 de los considerandos del decreto, en la parte dedicada a las actividades portuarias, dice que se considera necesaria la modificación de este artículo del sexto, a que se refiere la excepción, para posibilitar la intervención de buques extranjeros con tripulaciones y costos extranjeros en el cabotaje nacional. Esto es mío, pero leo textualmente lo que dice el considerando: para permitir una mayor oferta que reducirá los costos y afectará positivamente a la actividad portuaria en un todo. Bueno, acá el amigo Elías debe estar contento con la positiva repercusión en la actividad portuaria. Pero verdaderamente, si uno lo lee tal cual está, la mayor oferta ¿cuál es? La de buques extranjeros, con tripulaciones extranjeras, con costos extranjeros, sin pagar impuestos en la Argentina. Entonces, la ley y el decreto se dan de patadas. Había un economista, Schumpeter, que hablaba de la destrucción creadora como necesaria para el desarrollo de las economías capitalistas, ¿no es cierto? En este caso creo sinceramente que la destrucción se va a quedar solamente en eso, destrucción. Una mayor flexibilidad a la aplicación de este artículo puede ser un golpe mortal a la actividad naviera nacional en el cabotaje. Por último, y antes de quedar a disposición de ustedes para las preguntas, quiero hacer presente que la única forma de poder desarrollar nuestra flota, a mi entender, es llevando el problema a términos culinarios, agrandar la torta. Si nosotros no agrandamos la torta, si no llevamos el acceso a mercados mayores que los que tenemos, lo único que vamos a estar haciendo es peleando por lo poco que queda. Ejemplo, la incorporación de los remolcadores de la flota Spitzer, que es una subsidiaria de la Maersk, que entró simplemente para el mismo mercado en el que ya estaban los armadores nacionales. Independientemente que ello pudo haber contribuido a bajar costos, etcétera, etcétera, en realidad lo único que estamos haciendo es reemplazando buques y con las mismas tripulaciones y haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes y no desarrollando nuestra flota mercante. O sea, nosotros tenemos que otorgar competitividad a nuestros buques. Es la única manera para volver a incursionar en tráficos que hemos realizado en el pasado. No es tarea fácil, porque la rigidez de nuestro sistema tributario y laboral hoy nos lo impide. No podemos, con la flota que tenemos hoy y con las condiciones que tenemos hoy, ni ir a competir internacionalmente, ni competir siquiera regionalmente, ni en la hidrovía. Entonces, los armadores nacionales, ¿qué hacen? En cuanto pueden, ponen un buque en bandera panameña y trafican en el mundo con bandera panameña, con bandera liberiana, o trafican en la hidrovía con bandera paraguaya o con bandera boliviana. Y son armadores argentinos, que lo pueden hacer, pero que con sus buques argentinos no pueden hacerlo. Vuelvo sobre la conferencia que el ingeniero García Piñeiro dio en el Timón Club sobre la conformación de la flota mundial y la concentración actual de muy pocos armadores que dominan oligopólicamente el mercado. Lo que hace, como ustedes comprenden, una tarea titánica tratar de competir en ese mercado, tratar de competir con empresas que tienen buques de 19.000 TEUs, que tienen
más de 500 buques cada una para poner en el mundo, y que cuando están ante una, aunque muchas de ellas hoy día pertenecen más a los bancos que a sus armadores, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es otro tema. Pero competir es absolutamente una tarea de David contra Goliat. A nivel regional, y acá los amigos gremialistas lo saben mejor que yo, la hidrovía está prácticamente concentrada en la flota paraguaya. En el tráfico con Brasil, que es el otro donde teníamos una participación importantísima, los buques argentinos hacían prácticamente hasta el cabotaje brasileño, porque llevaban el trigo a puerto por puerto, a veces en condiciones de flete liner. Hoy día está servido, a pesar de tener un acuerdo con Brasil, y acá está la administradora de Semarbra presenciándonos, se sirve ¿cómo? A través de los slot charter o alquiler de espacio en buques extranjeros en su mayor parte, no con buques de bandera propia. Bueno, lamento no poder dar mejores noticias sobre el desarrollo de nuestra marina mercante a los que habían acudido con alguna esperanza, pero como consecuencia de esta ley, que sé que ha sido promocionada por muchos sectores con la ilusión de reactivar nuestro sector, creo que nos vamos a sentir frustrados una vez más, y que ese mandato que aparece en el artículo 1 de la evaluación semestral por parte de la autoridad de aplicación de los resultados va a ser muy, muy pobre, lamentablemente. Solamente en la primera parte de vigencia de esta ley, cuando se reglamente, va a tener un resultado positivo. Creo que van a incorporarse algunos buques que estaban en el sistema del decreto 1010. Ustedes saben que pueden incorporarse los buques que hasta los últimos 5 años estuvieron dentro del régimen del decreto, se puede incorporar sin pago de aranceles. O sea, hoy día los aranceles son muy importantes para un buque usado, y hay armadores que están necesitando para su flota la reincorporación de estos barcos, y creo que eso va a ser una noticia positiva. Pero en cuanto a lo demás, vuelvo a repetir, podemos hacer análisis, sería muy tedioso, tanto del articulado como del proyecto de reglamentación, y van a concordar conmigo que las noticias no son promisorias. Bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas, que si quedó ánimo para hacerlas, y les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias. Sí, una pregunta, doctor. ¿Tiene un cálculo más o menos aproximado, así a grosso modo, de los beneficios impositivos y previsionales que tiene esta ley? ¿En qué porcentaje pueden impactar en el costo de un buque, en el costo diario de un buque, por ejemplo? No en monto, sino en porcentaje, sí. Ninguno. Ninguno. Le explico. La parte previsional, en realidad, va a quedar reducida al sistema integral que va a ponerse en práctica a partir del año que viene, si se pone en práctica y si el Fondo Monetario lo permite. De manera tal que... Sí, eso de hasta 12.000 y durante los 5 años. Eso no hay una actividad, o sea que la misma actividad va a ser para, el mismo beneficio, perdón, va a ser para el camión, que es uno de nuestros principales competidores internamente. Es increíble que el camión sirva los fletes de miles de kilómetros y no, por ejemplo, la costa sur no esté abastecido vía marítima.
Y el tema del subsidio al combustible quedaría sin reglamentar sin reglamentar o a reglamentación de la Secretaría de Energía y yo no veo que haya en este momento con la quita de subsidios de tipo tarifario que haya alguna forma de implementar eso. Por eso decía que eso torna en ineficaz el tipo de este beneficio, como tornó ineficaz el fondo de la Marina Mercante en la Ley de Industria Naval, que fue vetada. Después hay un fondo que se creó por uno de los artículos que para la capacitación. Bueno, y ese de acuerdo al proyecto, eso pasa al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es el que se tiene que encargar de ocuparse de ese fondo, etcétera, 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 o sea, la Armada Nacional. De manera que no sé de dónde va a sacar la plata la Armada para poner ese fondo de capacitación y para, además, decía, de los simuladores, ¿no? Decía el artículo. De manera tal que la autoridad de aplicación, que en realidad es el Ministerio de Transporte, se sacó de encima del problema dándolo para ese lado. ¿Alguna otra pregunta? No podía dejar de preguntarte. Bueno, primero que coincido totalmente con tu análisis, pero voy a ir a 2 o 3 cosas muy puntuales para ver qué pensás vos. A ver, está claro que tanto la ley de Marina Mercante como Industria Naval fueron dañadas en su corazón, la Industria Naval con su esquema de financiamiento y algunos beneficios más, y la Marina Mercante con los beneficios tributarios, más allá de las bondades que mínimas tiene y que reglamentaría lo que ya hecho es un decreto. Puntualmente, Jorge, por tu experiencia y el camino recorrido en la actividad, hubo muchas leyes que nunca se reglamentaron, por lo tanto jamás entraron en vigencia. ¿Sí? Primer caso. Se agarraría patada un poco con tu análisis que decís, bueno, es buena porque, ¿qué pasaría si no se reglamenta? Segundo, tu evaluación es que, aunque saliera con los beneficios tributarios y el financiamiento, ¿es positiva esta ley o igual sigue con falencias de fondo para la reactivación de la actividad? Bueno, es complicado de evaluar eso. Vamos a contrafáctico, a que se reglamente y no se anulen los beneficios tributarios, que es un poco la pregunta que estaba ahí. Evidentemente eso podría beneficiar la actividad, pero vamos a un ejemplo práctico. Nuestra empresa tenía 2 buques portacontenedores en el tráfico a Ushuaia. El tráfico a Ushuaia cayó hace cerca de 2 años, comenzó a disminuir bastante y todos los otros puertos, Comodoro, Madryn, etcétera, etcétera, no tenían tráfico suficiente como para poder hacer una recalada. Las recaladas no eran rentables, o sea, se perdía plata. Entonces se tomó la decisión de uno de los buques sacarlos del tráfico, el buque asturiano, un portacontenedores de alrededor de 900 teus. Ese buque tenía un costo diario de tripulación, porque era un buque tomado a casco desnudo, entonces la tripulación argentina tenía un costo diario, compañía, no lo que cobraban los a bordo, de $10.500 por día. Ese buque se entregó en Montevideo, que subió una tripulación bajo bandera panameña, con convenios ITF, a $2.000 por día. $2.000 por día. De manera tal que
Si nosotros tomamos esos beneficios impositivos o sobre el combustible, que es muy relativo, porque, por ejemplo, a ver, uno de los mayores tráficos de cabotaje nacional es el de hidrocarburos, ¿no es cierto? Pero el tráfico de hidrocarburos lo fleta la petrolera, el cargador al armador. O sea que el combustible es a cargo de la empresa petrolera. Es a cargo no del armador, de manera tal que el tema del combustible puede servir en algunos casos, como son el remolque portuario, el remolque por empuje, los tráficos de graneles o de portacontenedores, que es relativo. Pero si volvemos al tema del costo de la tripulación en sí, cuando la relación es 4 o 5 veces, no podemos salir a competir ni con Paraguay, ni con las empresas que hacen el tráfico con Brasil, que son, por ejemplo, subsidiarias de las grandes mega carriers del mundo, ¿no? Yo creo que se va a reglamentar. Yo creo que le dejaron a la actual administración y al actual subsecretario, que viene con excelentes intenciones, le dejaron un presente griego acá. Pero yo pienso que se va a reglamentar y que vamos a tener por lo menos un horizonte de acá por adelante de una legislación en firme para los charteos. Lo que no entiendo es de qué forma va a jugar esto con la intencionalidad del decreto 27, que ahora, de acuerdo a lo que aparentemente nos dice el doctor Gendra Gijena, se va a convertir en ley. Y si se va a convertir en ley, ¿cuál es la intencionalidad que va a tener la autoridad marítima en cuanto a dejar que los buques extranjeros entren en el cabotaje nacional? Porque si un buque extranjero, con tripulación extranjera, pongamos ese mismo buque que salió al exterior, si ese buque entra en el tráfico Ushuaia, los dos barcos que en estos momentos están haciendo el tráfico, el Perito Moreno y el Argentino 2, se van a tener que ir a desguace. Quería aclarar el tema, el mensaje de que fue pasado, si es cierto, el artículo 32 habla tanto de la Armada como de la Prefectura. La Armada ha hecho objeciones al tema, a ese artículo específicamente porque habla de la creación de un fondo. La Armada no puede crear fondos. Pues esos fueron los temas, y otro que hacía referencia a un fondo ya existente en la 28392, cosa que no es correcta. Así que la Armada en ese sentido objetó ese artículo. Sí, sí, te voy a leer, a ver si lo encuentro, ¿no? Es el 32. 32. A ver lo que dice el proyecto de reglamento. O sea, el proyecto de reglamento del artículo 32 diría: la autoridad de aplicación de la ley 27419, la Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en carácter de autoridad de ejecución del régimen de formación, capacitación y titulación del personal de la Marina Mercante y la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad, arbitrarán los medios para la creación y administración del fondo, cuya creación se establece en el presente artículo en reemplazo del creado por ley del Sistema de Formación y Capacitación 22392. No te escucho, perdón. No,
realidad virtual. Entonces, es una incoherencia de otra más de Sí. Bueno, hay un amigo recién antes de entrar me decía, mira, lo leí varias veces y estoy tratando de entender la ley, pero va. Y gracias por la aclaración, porque me había olvidado también de la prefectura, que también la ha involucrado en este tema. Sí, quería hacerte un par de consultas, Jorge. Una vinculada a... Para la prensa, sin comentarios. Bueno, no, igual es simple. Ustedes venían trabajando hace mucho tiempo con esta administración, los anteriores, el anterior subsecretario, además a nivel del Ministerio de Trabajo, en una comisión conjunta con los gremios y las autoridades. Quería saber si parte de ese trabajo se volcó después al proyecto, en qué quedó eso y si más allá de esta ley se puede llegar a seguir acordando para buscar otro tipo de mecanismos como para desarrollar la flota mercante. Y por otro lado, si tanto del lado empresario como del lado gremial ¿no ven que hay que hacer también quizás una autocrítica? Porque después de tantas décadas de pelear por un tema como este, finalmente sale una ley, y de tanto pelear por una ley, finalmente sale algo tan híbrido que vos mismo decís que no podría avanzar demasiado para el crecimiento de la flota, o si en realidad al tener varios de los armadores argentinos la bandera paraguaya, seguirán de alguna manera cómodos trabajando bajo esa bandera. Sí, a ver, son varias preguntas. Voy a tratar de acordarme de todo lo que... En primer lugar, hablaste de las conversaciones con los gremios. Bueno, las conversaciones con los gremios, yo ya hice mención a un hito que a mí me parece que fue la gran oportunidad perdida en el 2002, en esas reuniones en el edificio de la Armada, donde estábamos por llegar a un segundo registro, y sin llamarlo segundo registro, porque era el primer registro, era dentro mismo del registro de la prefectura, pero con un sistema muy al estilo europeo, con convenios internacionales, con participación de los gremios, etcétera, etcétera, y que fue una oportunidad perdida, y ahí hago la autocrítica, porque en realidad no se avanzó por la posición empresaria. Hubo empresarios que se negaron a firmar un acuerdo que consistía en volver a tener convenios colectivos con los sindicatos argentinos, cuando estaban acuérdense, en esa época estaba todo regido por el sistema de ITF, o sea que no había el convenio con los gremios. Había, por supuesto, los gremios existían, siempre tenía injerencia dentro de las condiciones de trabajo, pero no había negociaciones ni salariales ni de convenio colectivo. Se siguieron las conversaciones, se siguieron inclusive dando en cámaras empresarias, en sindicatos, etcétera, etcétera, y dieron a luz a varios proyectos a veces del sector sindical, proyectos del sector empresario, pero que no avanzaban. Se conformó a través de, ya en esta administración, en este gobierno, una tripartita con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo, los gremios y los empresarios. Se trabajó sobre 3 ejes. Los 3 ejes son los problemas burocráticos, que aún hoy siguen trabajándose sobre eso a través del Ministerio de Modernización y del Ministerio de la Producción. Hay unas mesas logísticas y tratando de implementar sistemas como, por ejemplo,
BUSE, la ventanilla única de comercio exterior y la simplificación de los papeles, etcétera, etcétera, y creo que se va avanzando sobre eso lento pero firmemente. El segundo tema fue el tributario, y ahí verdaderamente en el Estado no se avanzó en nada. No se avanzó por una cuestión muy simple, porque, y el otro día ante una, yo como habrán visto ahí en el breve currículum, soy miembro del Foro de Convergencia Empresaria. Nos llamó al Ministerio de Hacienda el ministro Caputo y el ministro Cabrera, y para hablarnos de estas turbulencias, para no llamarla crisis, turbulencias, y que ya se estaban, estas turbulencias ya se estaba saliendo, que se manejó desde el punto de vista financiero, que todas las pálidas económicas no tenían razón de ser, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, bueno, todo el mundo apoyó, porque nadie quiere que este gobierno fracase, por supuesto, ni que fracase el país. Pero hubo solo dos observaciones, y una tercera que no tenía nada que ver con el gobierno nacional, que fue de la parte turismo, de los impuestos, de los ingresos brutos provinciales, que no, eso es un tema que no compete al gobierno federal. Pero las dos observaciones fueron, de parte del sector agropecuario, el impacto que va a tener las altas tasas de interés, y la otra fue una observación de mi parte, que en realidad estoy repitiendo desde que en el año 2004 se volvió a implementar el Consejo del Salario. La Argentina tiene un porcentaje de trabajo informal que ronda en el 40%. Y en algunos casos, si uno le sumaría el trabajo en gris, como lo llamo yo, que es gente que paga a lo mejor el básico en blanco y las horas extras en negro, que eso después trae innumerables, en la industria naval eso sucede con gran frecuencia, eso significa que la Argentina no solamente tiene un 40% de trabajadores en negro, sino tiene un 40% de empresas que evaden, porque el señor que paga en negro a su personal, además de dar una competencia desleal, ese señor no puede demostrar después una alta rentabilidad, porque si no tiene trabajadores, todo lo que facturaría sería ganancia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay una evasión impositiva enorme también. Eso da por resultado una presión impositiva inaguantable, que hace que tengamos estos costos laborales de todos aquellos que trabajamos en blanco. Y al mismo tiempo tenemos una hipoteca social que finalmente dio por resultado que ya una vez tuvimos que hacer una gran moratoria e incorporar a gente que no había aportado nunca, y esa gente sigue sin aportar, los que lo han reemplazado, y esa hipoteca la seguimos teniendo. Y dentro de unos años vamos a tener que incorporar a un montón de jubilados que sin aporte, por un núcleo de aportantes mínimo. Ese es el problema nuestro en la Argentina. Y no hemos avanzado, y como ese era el segundo punto de la mesa tripartita, que la ley, como ustedes vieron, no nos ayuda en nada desde ese punto de vista fiscal. Y el tercer punto, que era el de las condiciones de trabajo a bordo, bueno, aún están ahí discutiéndose. Yo entiendo que hay algunas señales positivas, hay algunos convenios, por ejemplo, se homologó un convenio que hizo National Shipping con algunos sindicatos, donde las condiciones de trabajo fueron, especialmente en relación a los frangos compensatorios y a la forma en que eso se paga,
va a redundar en un menor costo. La empresa Maruba estaba negociando también en el mismo sentido para la reactivación de unas barcazas portacontenedores, unos convoyes portacontenedores que están parados, pues no son competitivos con respecto a la bandera paraguaya en el tráfico fluvial. Y hay algunas señales, pero en realidad no hemos avanzado, a pesar de que hemos tomado el compromiso de sentarnos a discutir esas cosas, ¿no? No sé, ¿había alguna otra? Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Gracias a Dios ahora hay asesores que entienden algo o que entienden mucho, como en el caso acá del doctor, para asesorar a los diputados. Pero en el año 83, 84, cuando recién comienza el periodo democrático en la Argentina, me llaman de la Cámara de Diputados. No voy a decir el nombre del diputado para no ponerlo. Y resulta que en un momento dado estaban también por sacar una norma. Entonces yo le escribí un artículo donde decía los armadores, ¿no es cierto? Entonces me dice, ¿qué es esto? No, los armadores. No pongamos armadores en esta época. Recién venida la democracia, los armadores, parece, no, pero esto no tiene nada que ver con la Fuerza Armada. Pues fíjate la ignorancia que hay sobre nuestro sector. Entonces vos me decís que haga autocrítica, sí, y la hago desde el punto de vista empresario. Hubo muchos empresarios que pensaron que el 1772 iba a ser eterno. Hubo muchos sindicalistas que pensaron que la soga se puede seguir tirando y va a dar siempre para más, y no fue así. En el año 91 se provocó el 1772 y bueno, ojalá no haya un 1773, sino que haya una norma discutida entre todos y muy cercana a lo que en algún momento estábamos por lograr, un sistema registral en la Argentina que pueda hacer competitiva nuestra flota. Bueno, Julio. Estimado Julio. Esta ley no es la ley que salió del Senado. ¿Por qué no es la misma ley que salió del Senado? Que salió del Senado al principio. Al principio. Ah, correcto. Sí, no, para nada. Ni siquiera es la ley que iba a votar el Senado. A último momento fue gente del Poder Ejecutivo a hacerle algunas correcciones. Hacer algunos cambios. La ley salió en el Senado por unanimidad porque el gobierno, en teoría, estaba de acuerdo en ese momento. Si no, no hubiese salido por unanimidad, iba a salir por mayoría. Y lo que bocharon de la ley, lo que vaciaron de la ley fue justamente aquellos artículos de que le daban ventajas a través de la política impositiva a la bandera argentina y que favorecía ampliamente la incorporación de buques reduciendo los impuestos cuando más buques traía. Y era una ley que más o menos todos estábamos de acuerdo. Y se volcó parte de esa comisión tripartita, porque uno de los artículos que habíamos dejado en la comisión tripartita, que después firmó el gobierno, firmamos nosotros los armadores, hablaba sobre el tema del impuesto a la ganancia, sobre los salarios de los trabajadores. Me acuerdo perfectamente. Que eso nos daba a todos nosotros un colchón para negociar paritarias con menores valores, porque significaba lisa y llanamente un aumento del punto de vista de bolsillo de los trabajadores. Sí, porque hay que aclarar bien. Una cosa es el salario de bolsillo y otra cosa es el costo compañía. Claro, exactamente. Todos esos beneficios fueron recortados en el año que llevó la discusión en diputados. Entonces la pregunta es,
Si un gobierno estuvo de acuerdo en la sanción de una ley a través de la Cámara de Senadores, ¿por qué tardamos un año para sacar la segunda etapa de la ley? Y que cuando esa ley sale completamente desguazada. Evidentemente, en el gobierno hay políticos poderosos que no quieren marina mercante en la Argentina. Objetivamente. ¿Yo qué digo a partir de eso? Pues si no, tampoco hubiesen votado después que estuvimos todos de acuerdo, porque la ley que salió en diputados se votó en un plenario de 4 comisiones. Participaron las 4 comisiones, oposición y oficialismo, todo el mundo entusiasmado para votar la ley. Y terminó siendo vetada en uno de los artículos importantes, que es el financiamiento. El financiamiento, no hablamos de subsidios, nunca hablamos de subsidios, ni nunca hablamos de una flota estatal y todo ese tipo de cosas. No, era un fondo de financiamiento. Era un fondo de financiamiento. Acá te financia para construir una casa, te financia para construir edificios, para hacer obra pública, pero no te financia para construir barcos. Eso ya reitero viene capital. Exactamente. Ahora, muy bien. Entonces, ¿por qué ocurrió ese veto? ¿Por qué ocurrió ese año de discusión en el Congreso? ¿Por qué los diputados oficialistas no daban quórum cuando se discutía en la Comisión de Intereses Marítimos un proyecto de ley que fue mejorado a la que salió del Senado? Que en algún momento un compañero nuestro del gremio dice, la verdad, si sale esto, me voy de rodilla a Luján, no creo que te lo den. Entonces, ¿por qué ocurrió este problema? ¿Por qué ningún político salió a decir, no, mire, nosotros no queremos marina mercante? Directamente, ese joder, nosotros estamos en la vereda enfrente. Julio. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a volver a la carga? ¿Hay margen, hay espíritu todavía para seguir peleando este problema y volver a replantear en el Congreso un proyecto que modifique esta ley y que amplíe la capacidad que podíamos tener nosotros para ser competitivos? Bueno, te contesto desde el punto de vista personal. Es muy complicado manejarse en esta coyuntura cuando vos te recordás, y fuiste uno de los promotores de una reunión en el Palacio San Miguel, fines del 2016. Se había aprobado en el Senado la ley que había impulsado Pino Solanas y habló el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Metz, y muy exultante dijo que posiblemente esa ley se iba a aprobar en diputados antes del cierre del periodo ordinario, y si no era así, se iba a aprobar en extraordinarias. Lo aplaudieron todo el mundo, sacaban las banderas, los pañuelos, y después pasó todo lo que vos decís, de manera tal que es complicadísimo que nos pasen estas cosas, porque las señales desde la Administración no son unívocas. Hay ya desde como la contradicción esta del artículo sexto de la ley de cabotaje. Entonces, ahora, la pregunta que vos me hacés es si estamos dispuestos a ir a la carga. Supongo que lo que querrás decir es si los sectores empresarios y sindicales estarían dispuestos a hacer un esfuerzo como para lograr una reglamentación. Yo ya lo dije, hubo momentos que estuvimos muy cerca. Lo que pasa es que, de acuerdo a cómo sopla el viento, ¿viste?, hay sectores que se posicionan de una forma u otra porque piensan que tienen mayor fortaleza para inclinar la balanza. Entonces, sí, yo pienso que tiene que haber voluntad, porque en realidad el sector empresario, desde el punto de vista de tener un registro para el tráfico internacional, como por ahí se está hablando, no hay ningún problema, porque no hay ninguna ley que impida a la Argentina que un inversor argentino ponga una empresa en Paraguay y trafique con bandera paraguaya, y vos lo sabés bien. Como no hay ningún problema que otra empresa se compre un barco bajo bandera panameña y lo haga traficar con esa bandera. Lo que pasa es que no van a tener ni
pagar impuestos en la Argentina ni tener tripulaciones argentinas. Ahora, si el país está decidido a tener una marina mercante competitiva, tanto a nivel internacional como nacional, porque también lo que tenemos que tener, la ley de cabotaje no significa tener la vaca atada. La ley de cabotaje está cada vez más atacada. La ley de cabotaje, por ejemplo, les doy un caso. Una empresa, Ultrapetrol, tenía un tráfico con la empresa Oil de combustible, ¿no es cierto? Y ese tráfico está bajo un contrato. La empresa Oil de combustible, en determinado momento, el contrato no lo prorrogó. El buque quedó parado un mes, quedó parado 2 meses, y al final se fue. ¿Qué comenzó a hacer la empresa Oil? A pedir waivers. Y hasta el momento, bueno, ahora es una empresa bastante famosa por el señor Cristóbal, pero hasta ese momento de esta debacle de la empresa, todos los transportes de los últimos años lo hizo con waivers. Y por supuesto, a un flete más barato que el que se puede ofrecer bajo bandera argentina. Pero sí, yo supongo que no hay que darse nunca por vencido, pero es una tarea muy, muy complicada. Señores, la doctora Alejo quiere hacer una... Sí, siguiendo un poco la línea y los planteamientos que se están haciendo, ¿no te parece que hay tiempos que van aletargados como la reglamentación de la ley, toda esta simplificación, todo lo que tendría que avanzar la mesa tripartita versus la negociación con Europa que va a hacer que los armadores europeos ingresen a los tráficos bilaterales, regionales, al transporte multimodal, al preembarque de lo que es el tramo nacional? Yo veo que hay 2 caminos acá. El camino de lo que queremos, los que estamos acá, planteando que se aceleren las medidas para hacer competitiva la bandera, y por el otro lado la decisión por lo pronto de la Cancillería y te diría casi del área nuestra, a favor de la apertura de los tráficos a los europeos. Entonces, acá no está en lo que está latente, no es si a lo mejor este sector no es competitivo, ¿para qué quiere Marina Mercante la Argentina? Porque es un poco la línea de lo que se está viendo, ¿no? Se están no resolviendo ni siquiera reglamentando la ley y vemos cómo avanza. La última fecha que Cancillería dice que al mes de agosto se va a resolver si se hace el acuerdo con Europa y es el acceso de los europeos a estos tráficos. Me parece que los tiempos nos juegan en contra. No sé qué crees vos. Sí, estoy de acuerdo que los tiempos nos juegan en contra. Ahora, yo creo que el problema de Mercosur y Unión Europea no depende tanto de nosotros. Creo que justamente los europeos son los que han puesto mayores obstáculos en algunos temas, no en el tema servicios, sino en los temas agrícolas, en otros temas de cosas. Pero el problema con los europeos es que, por ejemplo, está la cláusula griega, porque tú sabes que en Europa el buque, para ser considerado es del propietario, no del registro, sino de quién es el propietario. Con lo cual podría entrar en el tráfico en Brasil, que es lo que te preocupa, o el tráfico de Mercosur, con cualquier bandera. Ahora, eso a mí me da que pensar, porque, por ejemplo, Maersk ha comprado Hamburg Süd, y Hamburg Süd tiene alianza en Brasil. O sea, que tiene buques de bandera en el tráfico. A lo mejor los tiene por ahora y después no los tendrá más. Pero yo también veo que es una etapa que, si se cumple, vamos a ser amenazados no solamente por el tráfico en Brasil, Adriana, porque seguramente continuarán con los tráficos de cabotaje. Bueno, señores. Bueno, señores, creo que es hora para ir cerrando. Quisiera, en nombre del Centro Naval, yo como vicepresidente segundo, en nombre de la Comisión Directiva, agradecer al señor Jorge Álvarez por esta muy interesante conferencia, que hace un tema que es
un deber del Centro Naval que es el conocimiento, el esparcimiento del conocimiento de los intereses marítimos. Y no hay ninguna duda que la Marina Mercante es uno de los principales intereses marítimos. Todos estamos de acuerdo en la importancia de tener una marina mercante por todo lo que significaría en que el pago de fletes quede en Argentina, por todo lo que significa en la creación de empleo, en el fomento a la actividad industrial asociada, pero hay otro factor que es ajeno al tema económico, que es el fortalecimiento del sistema de defensa. Por eso no quiero olvidarme de la heroica actuación de los marinos mercantes y con buques mercantes de la gesta de Malvinas. No olvidemos ese tema. Así que bueno, ha sido muy interesante y todos los de acá, de alguna manera, nos hemos aumentado el conocimiento para en los lugares donde podemos actuar, podemos influenciar para fortalecer la posibilidad de tener una marina mercante, pero hay que agregarle una palabra, competitiva. Trabajando en la parte, no sé, impositiva, laboral, todo lo que se puede hacer, pero el objetivo esencial es tener una marina mercante por todas las ventajas que les acabo de mencionar y competitiva. Así que bueno, muchas gracias y en homenaje y agradecimiento a su paso por acá, para que lo tenga como recuerdo de paso por nuestra casa, le hago entrega de este diploma y despedimos al señor Álvarez con un fuerte aplauso. Muchas gracias.